Y este otro tema que el presidente ha planteado como que debiera ponerse en la mesa y que debiera debatirse es el tema de las redes sociales, benditas, lo ha dicho él en muchas ocasiones, pero de pronto pues a él le desconciertan ciertas cosas. Dijo, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots, dijo el presidente de México. Esto pues respecto a las olas de críticas en redes sociales. Y bueno, pues también ha dicho que tanto Facebook como Twitter son plataformas que pues tendrían que explicar qué es un bot, cómo opera, y dijo, ¿y quién les paga? ¿Quién pompó? Dijo textualmente el presidente. No sé si podamos recuperar esto que dijo el presidente, porque ahora vamos a conversar con Hugo Rodríguez Nicolat. Él es el director de políticas públicas de Twitter, tanto como para México como para América Latina. A ver, ¿lo podemos recuperar? Vamos a pedirle transparencia a Face, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar, ¿por qué en México no? Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. ¿Cómo se trafica con los bots? ¿Qué son los bots? Bueno, Hugo Rodríguez Nicolat, te agradezco mucho que atiendas esta llamada. Muchas gracias. Adela, un gusto, muchas gracias por la llamada y por compartir este espacio con tu audiencia. No, al contrario, mira, yo sé que ustedes han ya respondido pues a través de Twitter, por supuesto, y en español, ¿no? Pero yo creo que hay muchas dudas al respecto, ¿no? Porque se habla también de los bots, de las granjas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de esto, Hugo? Claro, Adela, yo creo que empecemos por clarificar la pregunta clave, que es ¿de dónde vienen los ingresos de una plataforma como Twitter? Uh-huh. Los ingresos de una plataforma como Twitter... publicidad, ¿no? Publicidad, uh-huh. Es correcto. Algo que debería ser tan fácil de entender y tan sencillo es la publicidad. Y en Twitter es muy transparente, porque si yo promociono, de entrada tenemos cierto tipo de productos que es un tweet promocionado o una tendencia promocionada. Si tú te metes a Twitter los vas a ver, dice tendencia promocionada o este tweet es promocionado por y la persona que lo promociona. También tenemos un reporte que hacemos a la bolsa, dado que somos una empresa pública, en la cual publicamos nuestros ingresos y la fuente de estos ingresos. Y por si fuera, y por último, Adela, también tenemos un portal de transparencia de anuncios, en la cual ustedes pueden ver qué marcas, qué empresas corren publicidad en Twitter. Último tema importante, Adela, es si bien puedes correr publicidad en Twitter, desde finales del año pasado, partidos políticos, figuras públicas políticas, es decir, proselitismo político, ya no puede tener acceso a las tendencias pagadas o a los tweets promocionados. Esto es un tema de una prohibición global que, por supuesto, aplica en México también. Ahora, a tu segunda pregunta, Adela, ¿qué es un bot o qué es una automatización maliciosa? Un bot es un algoritmo, es una inteligencia artificial que pretende o emula tratar de ser una persona con el fin de amplificar maliciosamente una conversación. En el tweet que hace referencia de Twitter México explicamos, primero, que esos son violaciones a las reglas de Twitter. Segundo, que tenemos un equipo dedicado a ello. Tercero, que tenemos un portal de transparencia también en el que puedes ver, por ejemplo, Adela, que en los últimos 6 meses del año pasado desafiamos más de 94 millones de cuentas por estas violaciones y suspendimos las que no pasaron ese desafío. Y concluyo con el tema de COVID. En materia específica de lo que estamos viendo en la crisis sanitaria y el tema de COVID, tan solo por violaciones específicas al tema de COVID hemos suspendido en materia de automatización maliciosa bots 3.4 millones de cuentas. Entonces, estas son las claridades que tenemos que tener claro, porque esas son las automatizaciones y por supuesto que no se genera un ingreso de ello ni se vende este producto. Esto no es un producto, eso es quienes tratan de hacer esto son personas que operan fuera de la plataforma y tratan de vulnerar
a Twitter. Twitter lo que tiene es un equipo que lo revisa y lo castiga, y por supuesto tenemos tolerancia cero en este tema. Ahora, pero ocurre, ¿no? Claro, es una práctica que las reglas están precisamente como cualquier tema. Es como decir, la policía existe porque pues hay gente que quiere robar. Pues sí, claro. Hay violaciones, hay orden. Nosotros no podemos prever, más bien, la actitud de los terceros. Lo que nosotros tenemos responsabilidad es evitar que esto ocurra en nuestra plataforma. Y por eso, evitarlo y transparentarlo. Y en este tema, Adela, también es muy importante la transparencia. ¿Por qué? Porque podemos infringir en libertades. No es serio y es muy riesgoso para la libertad de expresión catalogar como bot a cualquier voz que no me parece, cualquier voz que va en contra mía. Nosotros en Twitter actuamos cuando tenemos evidencia digital fehaciente de que esa es una automatización, porque conforme a estándares interamericanos de libertad de expresión, eso es lo que debe de imperar. Solamente remover cuentas que cuando hablas de automatizaciones, pues que está programado, ¿no? Es porque es un algoritmo, es una computadora. Ahora, exacto, es una computadora. Dentro de estas reglas también, quiero aclarar, Adela, también existe la regla de cuentas múltiples con usos iguales. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo puedo tener 3 cuentas, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Mi cuenta personal, que invito a toda tu audiencia que me siga, es Hugo Rodríguez N. Imaginemos que tengo un periódico y le pongo Periódico Rodríguez. Imaginemos que aparte juego en un equipo de fútbol, Equipo Rodríguez. Y eso se permite porque son 3 voces diferentes con 3 usos distintos. Cuando rompen las reglas es cuando estas cuentas de repente empiezan a ser utilizadas únicamente para amplificar el contenido de una sola cuenta, la principal. Eso es automatización maliciosa también, y para eso también tenemos reglas. Ahí puede intervenir humanos o no, pero repito, tenemos que tener esa claridad digital y esa evidencia, porque de otra forma podemos censurar voces legítimas. Ya. Ahora, cuando el presidente habla de quién pompó, no se refiere a quién está pagando, pero pues pareciera que les pide su reporte trimestral, ¿no? De ingresos. Y Adela, el reporte de ser una empresa pública es público, o sea, él lo puede revisar. Es público, ahí está, sí, claro. El tema es simple y llanamente, y por eso en el hilo de Twitter afirmamos que coincidimos con las voces que demandan transparencia. La diferencia, o más bien la claridad, es que esa transparencia no está pasando en la plataforma. Te pongo otro ejemplo muy sencillo. Es como equiparar, si tú te quejaras de que en un meeting político dices que la mitad de las personas son acarreadas, es decir, no fueron por voluntad propia, sino porque les pagaron por ir, y la solución que pides es que entonces la autoridad correspondiente vaya al estadio y haga un censo y les pregunte a las personas si están ahí por motu propio o no. La falta de transparencia no está ocurriendo en el estadio, no está ocurriendo en el espacio donde se da, está ocurriendo en las organizaciones, agencias, actores que estén tratando de fomentar esto. La responsabilidad de Twitter está en detenerlos cuando tenemos esa evidencia y cuando tenemos esos temas claramente identificados. Ahora, ¿ustedes qué han detectado? ¿Qué es lo que han visto? Porque lo que también hay, a ver, cuando hablamos de bots y granjas de bots también, esto estamos hablando entonces que es automatizado, ¿no? Son algoritmos. Pero cuando hemos visto que pues sí se arman grupos de personas de carne y hueso, es decir, atrás de cada dispositivo hay una persona en donde pues están diciendo cosas que han detectado ustedes, Hugo. Claro, las reglas, tenemos una política específica al spam y lo que llamamos manipulación de la plataforma, ¿no? Y ahí tú puedes ver las diversas acciones o identidades que detectamos y que están prohibidas. Por ejemplo, que uses biografías de perfil robados o copiados, información que trata de engañar. Hay cuentas parodia, pero cruzas una línea cuando tratas de suplantar la identidad de esta persona. Cuando detectamos que administras varias cuentas con usos superpuestos, cuentas que únicamente interactúan entre sí y de nueva cuenta que están nosotros vinculadas por señales técnicas digitales. No pueden ser señales tan simples como damas retuitean el contenido de mi candidato o a favor o en contra de mi gobierno, porque esa es la definición de un partido político. Imagínate la situación en la que ocurre si un partido, y saquémoslo de la arena política, la pongámoslo en un tema deportivo. Si yo voy a ver un encuentro de Pumas de América y tengo a mis amigos en el estadio y nos empezamos a organizar para apoyar al equipo, ponemos un hashtag
etcétera, eso puede parecer coordinado, pero la realidad es que lo estamos haciendo por motu propio y por un interés en común que tenemos, nuestro equipo, nuestra pasión por ese deporte. Twitter no puede tomar esas señales que son superficiales, tenemos que ir a la huella digital. Entonces, en esta política que te comentaba, queda claro, y por supuesto también, si tú lees en la parte de la política que dice interacciones simétricas, la compra o venta de amplificación de métricas de la cuenta o tweet, o vender o comprar seguidores, está prohibido, porque eso no lo ofrece la plataforma. Si hay agencias, si hay personas que llegan con actores públicos a decirle eso, que sepan, eso viola las reglas de Twitter y van a ser sancionados, y a un ritmo elevado. Repito, la cifra no es menor, Adela, 94 millones de cuentas cada 6 meses, las detectamos por alguna de este tipo de incumplimientos. Y las bajan de inmediato, las cancelan. Es muy buena tu pregunta, Adela, porque no necesariamente, las desafiamos primero. Si tú, por ejemplo, fuiste al estadio con tus amigos y te pusiste a tuitear de una forma que parecía automatizada, vamos a hacer una investigación. Y en esa investigación vamos a pedirte cierto tipo de comprobación técnica digital para saber que hay una persona y una cuenta única. Si la pasas, bienvenido. Pero en este universo que te decía, más del 75% no lo pasa. Y entonces sí, son eliminadas de Twitter. Ah, ya, ok. Entonces, ¿qué porcentaje? ¿95% no lo pasa? Más del 75% de estas cuentas no lo pasa. Y entonces son eliminadas. Y esto abona a otro tema de la que en Twitter tenemos las reglas, evidentemente recibimos reportes, pero también que sepa tu audiencia que trabajamos proactivamente. Hoy en día en Twitter, el 50% del contenido que se remueve en la plataforma se hace de manera proactiva, es decir, sin que haya reporte incluso de autoridad o usuario en la cuestión. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite detectar estas huellas digitales o porque nuestro personal entrenado entra al contexto y toma acción. Ya. Oye, por ejemplo, el usuario, ¿cómo puede detectar este uso malicioso? Eso me parece que es muy importante en beneficio de la audiencia, quienes nos están escuchando ahora. ¿Cómo puede detectar algo así? Te agradezco mucho, Adela, porque el usuario y las personas que usan Twitter son precisamente quienes nos ayudan a proteger la conversación pública. Pues sí. Y necesitamos su ayuda. Yo te lo dividiría en dos tipos de reglas. Tenemos reglas de contexto, y en lo que Twitter actúa en conforme a lo que dices. Eso no importa cómo lo hiciste. Lo que tomamos en función es qué dijiste. Tenemos reglas que prohíben la violencia, entonces le pedimos a los usuarios que si ven tweets que les desean el daño físico a una persona, que están publicando información privada, como puede ser su número telefónico particular, como pueden ser fotos íntimas sin consentimiento, la reporten porque eso viola las reglas de Twitter. El otro tema, que es la automatización maliciosa de la plataforma, también lo pueden reportar. Todo se puede reportar, por cierto, directamente en la plataforma. Uno pone reportar el tweet y ahí dice violaciones, y una de ellas es spam, para cuando quieren reportar spam. Aquí nada más simplemente, Adela, es un tema delicado porque vemos con demasiada facilidad a actores públicos, y es preocupante cuando son actores públicos porque estamos hablando de la libertad de expresión, decir esto es un bot y sus elementos son simplemente porque van en mi contra, o porque no tiene foto de portada, o porque no tiene una arroba que diga que es Hugo Rodríguez N. Muchos usuarios van a Twitter únicamente a hacerse de información, no necesariamente a discutir. Muchos usuarios no quieren tener su foto de perfil, es un derecho que les otorga la privacidad y el seudónimo en la era digital. Entonces, la invitación es también no a caer a lugares comunes. A veces somos muy pasionales, tanto en política, deporte y en religión, y entonces yo asumo que cualquier persona que tiene un punto de vista diferente al mío es una automatización. Hagan el reporte, permitan que la plataforma haga el estudio correspondiente, y lo que sí te puedo decir, Adela, es que nosotros haremos un estudio meticuloso y actuaremos cuando tengamos evidencia, porque de hacerlo de otra forma, entonces ahí estamos fallando a la misión de la empresa, que es servir a la conversación pública. Ya. Hugo, pues te agradezco muchísimo. Hugo Rodríguez Nicolat, director de políticas públicas de Twitter para México y Latinoamérica. No sé, ¿quieres agregar algo más? Adela, agradecerte únicamente el espacio y recordarle a la audiencia que Twitter sirve a la conversación pública y que les pedimos mucho que si ven violaciones a las reglas de Twitter, las reporten directamente ahí en la plataforma. Te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, al contrario.